es igual a H por la base por A. Y en la cual en esquema podemos ver que esa A es la distancia desde el borde donde va a estar ubicado hacia justo donde vamos a hacer el corte o la intersección de dos cortes que realizamos y que esa se va a ubicar justo en el baricentro de la columna para mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por eso que trabajamos con la cortante. ¿Ya? Con la existencia a corte. ¿Ya está ahí alguna pregunta? Y también les proporciona lo que es en el examen, una hoja, también les da ese dato. O la fórmula. También aquí les proporciona la fórmula, lo que no les proporciona es la fórmula general. ¿Ya? Y aquí también podemos ver la fórmula. Y ese es el paso 3. Entonces despejamos de ahí lo que son los valores. Si la incógnita que es A, porque tenemos ya lo que es esfuerzo a corte que es 15 kilopones sobre centímetros cuadrados. Luego tenemos la T, o en este caso H, es depende de ustedes de cómo lo denominan a esta variable o este valor. Puede ser H, puede ser T. Esto puede ser igual a H, esto igual puede ser igual a P, o sea, depende de las unidades o la variable que le ponga. Ya en este caso le puse H. O vamos a poner T para no chuparlos. Pero eso va a entender. Ya, entonces de ahí vamos despejando las incógnitas, que es A, la base. La base va a ser la sección transversal, va va a ser 10. Entonces, reemplazando, lo que me dictan cuánto le sale, UF. Aquí está con 5.000 kilogramos. Sobre la base es 10 centímetros por 15 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto le sale a? Mientras me van dictando, voy a ir acercando a su compañera. No, sí, ese 5.000 creo que es para la carga de 7.070. Sí, pero como ahorita no estamos trabajando con los valores de esto, perdón, no lo estamos uniendo con estos valores en sí, tendríamos que trabajar con, ¿dónde estamos? De acuerdo a los valores que nos salen aquí. En este caso, si fuéramos trabajando con lo que es carga muerta o una carga P, tendríamos que trabajar con los 10, perdón, con lo que son los 10.000 y los 144.000, o las combinaciones de cargas, como les decía. ¿Ya? Esos valores deberían corresponder acá, como le digo, este es otro ejercicio al azar y pues lo estamos inventando los valores, pero como digo, sí o sí tiene que estar relacionado con lo que tenga, con los esfuerzos más solicitados. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, chico? 33.33.
0.33 centímetros. Ya simplificamos centímetros. Entonces, quiere decir que a una distancia de 33.3 estará ubicado. El baricentro de la columna junto con la intersección del entalle para mantener el equilibrio y que haya ese elemento de unión así, solamente por material, sin necesidad de una placa metálica y usar tirafondos, clavos o otro tipo de elemento de unión. ¿Ya? Luego de tener esos datos ya requeridos, centímetros. Ya. Luego de realizar eso, nosotros tenemos que hacer lo que es la verificación a flexocompresión, flexocompresión. ¿Ya? Entonces, para eso hay otro cierto procedimiento, le vamos a poner paso 4. Ya. Para esto tiene que ser siempre, le voy a copiar esto de acá. No, ya, tenemos la sección, ya. Primeramente, lo que es primera tracción, es la T, que está en sí antes de que haya ese corte o que la sección reduzca. Estamos asumiendo que esta carga se está distribuyendo en toda su superficie. Vamos a ver con una sección transversal. Se estaría aplicando en toda su superficie. Ya, esa P sobre A. Es como tener la T. Esto, T, distribuirla en toda su área. ¿Ya? Porque por más que reduzca, o sea, que esta sección ya no esté trabajando, esta sección y solamente esté trabajando la que va a estar con rojo, igual va a ser esa presión, pero ya no va a ser el área el mismo, va a ser el área diferente. En este caso se trabaja con el área de H', bueno, la T sobre lo que es la base sobre H', que es H' por la base. ¿No? Ahora, incluido, ya se le toma la tensión, que esto es debido a la excentricidad que varía y se genera un momento, ¿ya? Y ese momento, nosotros para poder trabajarlo, tenemos lo que es la carga T, o sea, la normal T, por la excentricidad, entonces ya tenemos el momento, ¿no? El momento. Y el módulo resistente. Entonces, este módulo resistente también trabajamos sobre esta sección, que sería B por H' al cuadrado sobre 6. Y solamente es reemplazar los valores que ya hemos obtenido. Vamos a reemplazar aquí. No, esto tenemos que igualarlo a 150. Ser menor o igual a 150. Y lo pones a centímetros cuadrados. Entonces, a ver dónde estamos. Por ejemplo, 50.000, 5.000, perdón, sobre H'. H' es 13. A ver, ¿dónde están los datos? Sí, 13.4 por la base, que es 10, más el momento solicitante. El momento dijimos que era T por la excentricidad. En este caso sería 5.000 por la excentricidad que se genera es de 0.8.
por el módulo resistente. La base es 10 centímetros, la altura es 13.4 al cuadrado sobre 6. Entonces, menor o igual a 150. ¿Cuánto le sale? Pueden meter en la calculadora mientras voy aceptando a su compañero. Treinta y nueve punto cinco, creo. 39.5 kilopondrios sobre centímetros cuadrados. Es menor o igual a 150 kilopondrios sobre 5. Entonces cumple. Una vez ya que cumpla, entonces ahí termina el ejercicio. Ya, y no es necesario hacer el diagrama, pero si gustan pueden hacer el diagrama. Y el diagrama es este mismo. Lo voy a Este es el diagrama. Voy a volver a unas cosas. Y de esa manera se puede interpretar el diagrama si gustan hacerlo, pero como en el examen no les piden, ingeniero. Y ahí terminaría este ejercicio, se podría decir. Luego ya yendo, ¿alguna duda ahí? Para que vayamos a lo que es carga de viento, para que puedan ir avanzando en su práctico y un poco sobre tanque de elevación. Todo claro. Ok, gracias. Vamos al tema que tenemos, que es carga de viento. De viento. Vamos a dar un poco la introducción teórica o quieren ir directamente de dónde salen directamente a las fórmulas, van a disculpar un poco la huella. Sería bueno el ejercicio una vez o sí. Ya explicó el ingeniero la teoría, ¿no? Ah, ya. Si ustedes entienden la teoría, yo no me hago problema. Ya. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Ujú. La dirección del viento. En su práctico, la dirección de viento, a ver, creo que es 125, ¿no? Vamos a hacer lo que está en su práctico. Mm. Y no, bueno, ya. Ahora, tener muy en cuenta que a veces el ingeniero no les proporciona en el examen, si es que les toca esto, kilómetros por hora, a veces les da en segundos, a veces les da en metros y ustedes tienen que hacer las conversiones, ¿ya? Sí o sí, para poder determinar la carga Q, ustedes tienen que meter el valor de velocidad, kilómetros
por hora, sí o sí, no pueden meter en otras unidades porque ya el valor es diferente y va a ser incorrecto. Entonces nos pide determinar las presiones en todos los lados de esta vivienda, en una vista frontal. Entonces tenemos estas cargas. Tenemos como el viento le llega a la primera cara en contacto y a esto le determinamos el P1, ¿no? Presión 1. Y en esta presión tenemos lo que es el coeficiente de forma, también C1. Luego, en la parte inclinada, cuando el techo es inclinado y justo de esa misma dirección viene el viento, aquí tenemos dos tipos de presiones, una entrante o puede ser una barlovento y una sotavento. De esta manera. Ya, entonces aquí tenemos una presión 2, positiva y negativa. Y también tenemos el coeficiente de forma 2. Luego, en el otro extremo de la cara, que es el sotavento, tenemos las presiones 3. Todas negativas. Son las presiones y también tenemos lo que es el coeficiente de forma. El coeficiente de forma el ingeniero también ya se los proporcionó y son datos conocidos. Y por último tenemos en la otra cara la presión 4 y su coeficiente de forma. Ya, solamente les pido determinar las presiones, ¿no? Creo que sí. Ya, a ver, continuando. Primeramente tenemos que determinar lo que es Q, ya que en función a esto, en función a esto está lo que es el viento. Q tiene una cierta fórmula de que es directamente 0.0482 por velocidad al cuadrado. Ahora, este valor también se le explicó al ingeniero de dónde viene. Tiene una fórmula genérica, está en función a la densidad del aire y a una cierta temperatura y la gravedad. Ya, si ustedes ven en el libro está ahí explicadito, si no me equivoco. Ahora, como dijimos, velocidad sí o sí se debe introducir. Vamos a poner nota. Nota, velocidad de viento. Siempre debe estar en kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, si nos da ya el dato de viento, tenemos 0.0. Me van a dictar cuánto le sale la velocidad de 125. Mejor no le ponemos las unidades porque van a decir, ¿de dónde sale? Al cuadrado. Ya. ¿Cuánto le sale? 75.31. Punto 31. 31. ¿Y qué unidad sería? En este caso sería kiloponios por metro cuadrado. Ya. Esa parte está un poco complicada. ¿Por qué razón no salen esas unidades? Ya, vamos a empezar. Si hablamos un poco teóricamente, recuerden que Q es igual a la densidad del aire por lo que es la velocidad al cuadrado sobre 2 y la gravedad. Y en función a las unidades que tienen la gravedad y lo que es la densidad, eso se hace unas conversiones y automáticamente se va a poder simplificar de esta manera y llegar a obtener esta unidad. Pero si te das cuenta, aquí está kilómetros por hora y si nos vamos a andar a lo que es la densidad del aire, si depende ya la unidad, si está en kilopondrios por metros cúbicos o toneladas, o sea, varía de acuerdo a la unidad que se trabaja. Y lo mismo con la gravedad. Si la trabaja en Newton, este valor al final va a variar.
Ya, todo depende de la función de las unidades que estés trabajando. Pero de esta forma genérica, si ustedes agarran el libro y lo analizan y ven, y les tiene que salir sí o sí en estas unidades. Esta es la Gracias. forma general. Ya, continuando. Entonces, reemplazando ya tenemos, vamos a borrar, ya tenemos datos. Entonces tenemos Q. Ya. Luego de eso, tenemos que determinar las presiones. A ver, las presiones en la primera cara, presión 1, es igual al coeficiente de forma por Q. Ahora, ¿alguien se recuerda de cuánto es el coeficiente de forma cuando es vertical, cuando el viento llega verticalmente o perpendicular al muro? 0,8. 0, por, entonces tenemos Q 75.31. ¿Cuánto saldría? 60,25. 25 kilofondios por metro cuadrado. Ya tenemos la presión 1. Vamos con la presión 2. Para la presión 2 tenemos coeficiente de forma 2 por Q. Y en esto ya, como vemos, tenemos un cierto ángulo, es inclinado, entonces coeficiente de fórmula tiene en función al ángulo. Ahora, ¿cómo determinar el ángulo? Y depende de qué datos se le haya dado. No, no sé si les dio la pendiente o les dio las distancias. ¿Alguien recuerda si en ese práctico le dio las pendientes o la distancia? No dio ni un dato, pero en una ocasión sacó el ángulo igualando a cero las C2 y uno por igual a 1,2 por el T. Lo despejamos el ángulo y nos salió 19, 10, 19, ¿cuánto? No, 8. Este componente de las pendientes varía del tipo de cubierta que vayan a usar. Recuerden que más adelante el ejercicio, en el último, en el penúltimo, les daba la cubierta. O sea, recuerden que las pendientes para las cubiertas no son iguales, como en este caso, y para lo que es Duralit, la pendiente es diferente. O sea, hay pendientes mínimas como máximas que puedes jugar. Cuando son de teja colonial también es otro tipo de pendiente. Cuando es el Hatata, también la pendiente es mucho más elevada de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al lugar, si es lluvioso y todo eso. ¿Ya? Entonces, y también varía para el tipo de calamina. Creo que para las calaminas las pendientes son súper pequeñas, súper, creo que hasta de 15%. O sea, es bastante variable de acuerdo al tipo de cubierta que vayan a usar. ¿Ya? O sea, si aplicando un ejercicio de verdad, ¿no? En este caso, supongamos que les da un ejercicio en esta vivienda, una vivienda. Entonces, ustedes no siempre van a trabajar con este ángulo de 19.8, sino que tiene que ser de acuerdo a las dimensiones, tanto de altura como la distancia desde el baricentro de la vivienda. pero en el Ya. caso que no las de, trabajamos con ese dato. Sí, pero él sí o sí le tiene que dar, cuando tenemos ese valor que a ustedes salió 19.8, es porque él puso una pendiente de 36%. Ya él comente ese valor agarra 36 y es por eso que creo que le salió, porque en el semestre que yo estaba, él siempre lo ponía 36%, ya para cuando nos dé práctico lo cambiaba el valor, como cuando hacemos cosas. Entonces recuerden que la pendiente y, y como esta pendiente es para una teja colonial. Ya. Ahora, entonces si tenemos que la pendiente es la relación de la altura por la longitud, la distancia en este caso, L, sobre, si ya tengo la pendiente está en porcentaje,
A ver, el porcentaje es 0.36 y ahí la asume. Le da comúnmente 3 metros. Le gusta trabajar con enteros. 3 metros a la longitud de PH. Entonces, H es igual a 1.08 metros. A ver, sí, 0.8. Ya. Luego de eso, determina ya el ángulo en función al ángulo. Entonces, si aplicamos tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cómo es eso de cateto? Tengo datos conocidos, ya los conozco, no conozco el ángulo, entonces despejo el ángulo. Sería, yendo para abajo, no sé cómo ustedes lo determinan. De H sobre M. Y reemplazando recién, si ustedes reemplazan, les va a salir ese valor de 19.8. ¿Dónde está? 1.08 por 3 metros. ¿Me confirma si te sale ese valor? Sí, sale eso. ¿Verdad? Y en función a eso es que es imposible que trajes sin valores o deduciendo. A ver si podíamos deducir de C, tendrías sí o sí que tener un valor. ¿Ves? Que se le da un valor de, no, sería incógnito si no tiene el ángulo. Sí, y ese abaco que está al lado del ejercicio, ¿Cuál la- en el práctico. espérate, a ver, voy a verlo. Espera, voy a buscarlo en mi celular. ¿Dónde está la persona que me envió? Voy a dejar que el micrófono porque se va a hacer huella. Ah, ya. Ah, sí, ya lo vi en la tabla. Tienen Q, ¿cuánto nos salió? ¿Les enseñó a manejar la tabla el ingeniero? El ingeniero dijo que no le demos mucha importancia. Bueno, yo le pregunté qué uso le podemos dar y no me quiso responder bien, que digamos. Sí, no. Sí, eso sí tiene lógica. Creo que es para deducir dependiendo si no te da el viento, parece, porque ya te da Q y ya te da lo que son los grados. La temperatura puede ser, no. Casi no lo obvia eso y no sé por qué lo pone. Confunde a uno. Ya. Pero bueno, como les digo, para poder determinar C2, sí o sí necesitamos tener un ángulo. Y no podemos estar inventándonos eh, el ángulo. Ya siempre comenté o en una edificación de 2 niveles, 3 niveles, o sea, para el momento de hacer la aplicación, adoptan la pendiente y determinan cuánto es el ancho de una vivienda, o sea, de la vivienda que van a diseñar, y sacan la mitad, y ya en función de eso ya determinan qué altura va a tener y determinar el ángulo para poder determinar la presión en este lado de la cubierta. Ya, pero es ilógico que sin ningún dato se pueda hacer. Y entonces,
S2 como valor tiene, entre paréntesis, no, entre paréntesis siempre es 1.2 C, ¿no? Y que este C2 varía de acuerdo al tipo de personajes que han hecho, ¿no? Que han reducido esta fórmula. Seno del ángulo, este es corchete. El ángulo está flotando del ángulo. Menos 0.4. Si los corchetes por... Entonces vamos a ir reemplazando. Me dictan cuánto le sale. Ahora, este valor, también hay que preguntarle al ingeniero con qué valores, porque no pueden hacer C2 si no tienen el ángulo. Ya, bueno, yo me voy a encargar de preguntarle. 0.8 menos 0.4 por Q. Y Q, ¿dónde está? 75.31. ¿Cuánto sale? P2. Menos 1.82 por 10 a la menos 3 Menos 1.81. ¿Por cuánto? por 10 a la menos 3. ¿Estás seguro? Yo que sí, es muy chiquito. A mí me salió 0,49. Ese es el correcto. 0,49 Igual, igual. 0,49. Y ese punto es una fórmula auxiliar. ¿Perdón? Ese punto 2, seno, es la fórmula. Sí, eso es una forma. Esta es la fórmula. Se los voy a remarcar entonces. S1 es 0.8. C2 es todo esto. ¿Así está bien? Sí, a ver, no lo vi la fórmula. Sí, está bien. No hay problema. Vamos con P3. P3 es que es igual al coeficiente de forma 3 por Q. ¿Cuánto es el coeficiente de forma? Entonces, si aquí dice que es negativo, positivo le salió, ¿no? ¿Le salió negativo o positivo? El P2. Positivo. Ya, entonces cuando es positivo, borramos aquí la gráfica. Vamos a borrar un poquito la flecha. Vamos a borrar la parte superior. Entonces, positivo, todo es hacia abajo. Así. ¿Ya? Si fuera negativo, entonces estaría saliendo. Sería sotavento. Sotavento. Pero en este caso, como es barlovento, domina como es positivo, entonces está hacia adentro. Ya, continuando. Entonces, el coeficiente de forma 3, ¿cuánto sería? Ya les dio como dato el ingeniero. ¿Cuánto sería? Menos 30.124. Menos 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 30. 0. Es 0.4. negativo, 0.4, ¿no? Sí, ese es el valor constante. Ya, o sea, el coeficiente de forma y presión 3, o sea, está, en este caso va a estar traccionando al techo. Sí o sí, va a estar traccionando. Ya, bueno, en este caso la presión 2 está comprimiendo. Entonces Q sería 75.31. ¿Y cuánto sale? Va a salir negativo. Menos 30.124. Sí, pues. Y lo pone sobre centímetros cuadrados. Ya está. Ahora, recuerden que la presión en 3 y en 4 es igual. Entonces, si ya tengo P3, la presión 3 va a ser igual a la presión 4. Ya, entonces P4 va a ser igual a menos 30.12, 4 kilopondios centímetros cuadrados. Y ya tengo concluido la pregunta, ¿no? Ya terminamos. Ese ejercicio era muy cortito.
Va a volver a acabarse el Zoom y vamos a volver a entrar ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, aquí está comprimiendo, comprime, aquí igual está comprimiendo directamente, y aquí está traccionando. Tracción y tracción. Y creo que ahí terminaba ese ejercicio. Que bueno, ese uno y el otro estuvo mucho más sencillo, es horizontal. ¿No ve? ¿Y lo hacemos el otro más? Aunque yo creo que ya lo han hecho ustedes. Suficiente con esta causa. ¿No es suficiente? Ustedes son capos. Ya. Ahí está. Ya tenemos un ejercicio resuelto de sus prácticos. Ay, pues ahora ya estamos. Vamos a avanzar un poco para que vayan haciendo lo que. El tanque, háganlo lo más detallado posible, chicos, para que ustedes entiendan de dónde sale cada valor. Vamos a irnos a... Voy a preguntar porque perdón, no me dejan decir. Para el pórtico 2, el que dijo que lo hagamos nosotros, el Sí. C1 va a ser 0,8, ¿no? Y para el C4, ¿qué valor sería ahí? Estaría como traccionando, o sea, estaría traccionando, sería también menos 0,4. Si para la presión en la cara lateral, o sea, vertical, cuando llega directamente el viento es 0,8, o sea, que es el doble. En cambio, en las otras caras disminuye, o sea, la mitad de lo que le llega a la primera cara. Entonces está el viento. Listo, gracias. Ok. Ahora, si se dan cuenta, el otro es horizontal, ¿no? Eso es una simple un cuadrado, en pocas palabras. Si ustedes le ponen P2 en esa cubierta, supongamos que es una losa comúnmente se puede representar de esta manera, póngale P2 igual el ángulo, si es 1 punto seno del ángulo y el ángulo es 0, automáticamente igual van a quedar con menos 4 por Q. ¿Ya? Entonces es el mismo valor. O sea que ahí ya tienen dos valores nomás y ya está resuelto. Solo es saber si están haciéndolo bien lo que es el barlovento o sotavento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Ya, si no hay pregunta, vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está el tanque? Batería baja. Ya, bueno, tanque. Aquí está el tanque de agua. Hay dos formas, dos tipos de tanque. El tanque varía de acuerdo a las dimensiones o las secciones transversales que vaya a tener las columnas o las vigas. En este caso, en este ejercicio, todo es cuadrado o rectangular, o sea, de sección de 4 caras. Hay otras preguntas, aquí es el mismo, pero en el examen a veces no le mete el mismo. Bueno, le mete el mismo esquema, pero la sección transversal cambia de cada elemento. En este caso, solo les pone circular. Bueno, voy a sacar a otro compañero. Ya, pues, pero el procedimiento es el mismo. Solo que tienen que ya poder saber calcular el espesor, ¿no? El espesor, y si se les da de un tanque circular, un cilindro, ¿no? En pocas palabras, tienen que calcular el volumen de un cilindro hueco. A ver, vamos a hacer la representación. Bueno, este es el ejercicio. Hay ciertos parámetros, datos constantes. El del hormigón pobre. Voy a ver si esos datos están en este libro.
Sí, hormigón pobre. Hormigón pobre sí, siempre le da 2200, lo que es el hormigón armado, le da 2400. Hormigón armado, sí. Hormigón armado les da también lo que son en suelo, ya el suelo varía, quizá no sea el mismo dato. El tipo, la especie específica de la madera, ustedes ya deben saber si es grupo A o grupo B, pero como es un sistema estructural, es un grupo A. El acero también ya deben conocerlo, el agua se sobreentiende, y ya empieza a calcular lo que es el peso propio de la estructura. Ya comenté este tipo de esquema o este tipo de procedimiento es como el ingeniero me enseñó a mí en clases presenciales. Bueno, tenemos aquí lo que es el peso propio de la estructura. En este caso vamos a ir al tanque. El tanque comúnmente siempre lo hace de acero, nunca lo hace de, ¿cómo se llama? De mampostería, ¿ya? Pero puede haber. Pero él no lo hace directamente el tanque de acero. Como les digo, el tanque de acero puede ser decir, un cubo o un paralelepípedo, o sea, dependiendo de la tipo de sección, o puede ser un cilindro. En este caso vamos a hacer la creación de un cilindro. ¿Ya? Les puede poner un cilindro. Ya. Ahora, el procedimiento de poder calcular, obviamente, es muy diferente. Aquí tienen que tomar en cuenta las tapas, o sea, el cinturón o el largo, se podría decir, y la tapa superior y la tapa inferior, que son cilindros, o sea, descomponiéndola este volumen, tendríamos 4 piezas, se podría decir. Tendríamos una pieza, 2 piezas circulares, que vamos a poner por 2, y una pieza para un paralelepípedo, no, una sección rectangular, mejor dicho, no es un volumen. Ya, entonces ahí pueden ver 3 piezas. Está descompuesta. Obviamente, cada pieza tiene su espesor. Este igual tiene su espesor. Ya. Entonces ustedes calculan el área por el espesor, ya tienen el pequeño volumen y la sumatoria. Y es el mismo procedimiento que se realiza, tanto circular, bueno, cilindro o un cubo o un paralelepípedo. Y es una sección rectangular, base rectangular. Entonces, tenemos el peso propio del tanque, tenemos el peso 1, lo vamos a determinar con una variable P1. En el ingeniero lo toma con, a ver, con W. Bien lo toma con P1 o con W1. Da lo mismo, ¿ya? Es solamente nomenclatura. Entonces tienen el volumen de acero por el peso específico. Vamos a calcular bueno, para calcular el volumen tenemos que hacerlo de forma directa. ¿Qué quiere decir? Que multiplico las secciones de 2.5 por 2.5, que son en 2 caras, más la tapa, mejor dicho, más las otras caras, las 4 caras, de 2.5 por 2.9 de altura que tuvieran, por 4. Y el espesor,
El espesor de este tanque metálico o de espesor de acero es de 0.003 metros. Ya, o sea, todo está. Y determinan el volumen. Vamos a poner con rojo. Ahora, luego determina el peso del tanque, que es carga muerta. Y vamos a poner con azul. Y ya tenemos la carga muerta 1. En caso si fuera un cilindro, ustedes también tienen que determinar el volumen y luego multiplicarlo por el peso específico y determinar el peso del tanque vacío. O sea, luego, creo que ayudan en sala. Sí. Luego determinamos el peso propio de la madera. Según el esquema pueden ver gráficamente que tenemos acero, lo que es de café o el degradé de café, es madera, y lo que ven en la parte inferior son lo que es hormigón, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de materiales, y aparte de está el suelo, que es con verde sombreado, las vigas, bueno, lo importante es que espero que se entienda con los colores y todo eso detalles que está ahí. Ya. Continuando. El peso propio de la madera. Entonces, en madera, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son el peso de la columna. Voy a rayar el peso de la columna. Tenemos vigas de madera. Y también tenemos el tablero, obviamente, que cuando construimos este elemento estructural netamente madera, debe tener un tablero en la parte superior y encima recién va lo que es el tanque metálico. Y ahí aquí pueden ver un poquito el esquema del tablero, que es vista frontal. Ya, pero aquí les muestro más o menos abajo cómo es el esquema vista en planta. Ya, voy a borrar todo eso. Entonces tenemos los elementos de madera. Vamos con las columnas. En las columnas nos está diciendo, voy a ampliar un poquito. Tenemos las secciones. Ojo, también le tienen que proporcionar ciertos datos en sus esquemas. La tapa del tanque. Hijo, que aquí me faltó complementar la tapa. Ya no importa. El espesor tiene las dimensiones de la viga, columna. Tienen la viga de hormigón, está bien especificado. Las columnas, las dimensiones, el cimiento, la capa de hormigón pobre, 5 centímetros. Y aquí vemos un esquema en planta. Ya, o sea, cuando ustedes vayan a realizar el práctico, les recomiendo siempre que traten de hacerlo lo más detallado posible para que ustedes mismos se acuerden al momento de realizar el examen y sea mucho más factible y tengan siempre un orden, que cuando hay un orden, en este caso como estamos viendo en este momento, se entiende mucho mejor, se da a entender qué es lo que quiere decir o qué es lo que has realizado en el procedimiento paso a paso, y no como el ejercicio de entalle que está un desmadre, ¿no? Todo por aquí, por allá. Eso es lo que a uno no le gusta, se chipa a uno, ¿no? Y yo creo que ya les chipé, pero poniéndole espacio un poquito ya se han dado cuenta, espero que sí. Ya. Ya. Continuando. Tenemos la estructura de columna de madera. Aquí tenemos las secciones. Sección transversal. Ahora, tenemos las longitudes. Nos dice que es 12 metros más 4. ¿De dónde sale eso 12? Desde el extremo tenemos 12 metros hasta el nivel. Luego, tiene, obviamente, a veces, a ver, voy a ver si en este gráfico, sí. Ya depende cómo el esquema lo plantee. Recuerden que este tanque y en el que está en el práctico, el procedimiento de cálculo es el mismo, pero hay ciertos valores en la cual pueden variar. Si se dan cuenta, el nivel de terreno
Voy a borrar un poco. Bien. El nivel de terreno o la cota 00 se encuentra aquí. Entonces, este es cota 0, 0, 0. ¿No ve? Justo esta es la cota. Pero en el que tienen ustedes con ingeniero, lo que es la viga de hormigón, la tienen como una cota. O sea, ahí la tienen la cota. Cota 0 más 0, 0. ¿Ven la diferencia? Entonces, para calcular relleno, como pueden ver en verde, ese relleno ya va a ser diferente, no es el mismo. Ahí puede variar. Sí, solamente en el relleno es lo que varía. Y aparte, como les digo, todo es variando del esquema como se les presenta. Ahora, obviamente que esta columna de madera sí o sí tiene que estar adherida a lo que es la columna de hormigón armado, ya, porque no puede estar encima o puede estar justamente justo a la altura de lo que es la viga de hormigón. Ahí. Y en este ejercicio es la cota 00, la columna de madera no muere aquí, sino que tiene que ver una cierta penetración, tanto puede ser a lo que es la viga de hormigón armado o la columna. ¿Ahí se entendió eso? Ya, silencio todo. Continuando. Luego tenemos cuántas piezas en sí cuántas columnas tenemos. Si vamos en vista en planta, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces multiplico por el número de columnas. Y ya tengo el peso de columna. Vamos con las vigas. En una cuestión de las vigas. Si hay un poco más de detalle constructivo, se podría decir, obviamente va a haber una cierta unión entre la columna y la viga. O también depende mucho el tipo de unión que tenga. Puede ser una unión con tirafondos, puede ser una unión con pernos, puede ser una unión con clavos, puede estar colado. Eso es variable, depende mucho. Ya, en caso de que fuera así con pegamento, fuera un tipo de perno, entonces iría justo al ras, estaría justo al límite, ¿no? Al límite del contacto entre ambas caras. Pero ¿qué pasa si no estuviera en ese sentido, que hubiera una cierta penetración? Entonces se tiene que tomar en cuenta. Creo que tampoco aquí se muestra ese detalle, pero todo depende del detalle arquitectónico, se podría decir, donde te muestra un full detalle de cómo está hecho. En cuanto a la viga también dice que es de 15 por 15, tenemos la sección, tenemos las longitudes. La longitud nos dice que estamos prestando, quiere decir que hay una penetración justo al baricentro de la columna. Entonces, si, bueno, no está yendo justo al baricentro. Entonces, si yo digo que la sección baricentro a baricentro aquí tenemos, es 1.8. Y si yo le resto el espesor de la columna, que dijimos que es de 15, en este extremo tiene 15 centímetros, justo a la mitad aquí tiene 15 y en el otro extremo también tiene 15. Justo a la mitad. Entonces, si yo sumo, bueno, en sí lo resto menos 15, eso me da en sí la longitud de la viga que hay entre ambas caras de la columna. Entonces tienes uno. Ahora multiplico por el número de vigas. ¿Cuántas vigas tengo? En vista frontal me representa, uy, no, tengo una, dos, tres, pero recuerden que donde va a estar el tablero, también tenemos viga, ya, y en vista en planta podemos ver cuatro, uno, dos, tres y cuatro, entonces multiplico por cuatro. Y aquí estamos.
multiplico por 4, 4. Y multiplico por el peso específico, tengo entonces el peso de la viga. Entonces tengo el peso de la viga. Con el siguiente, para lo que es el tablero también varía de cómo uno lo está diseñando, cómo uno lo va a unir, cómo va a tener mayor rigidez, todo depende de eso, del detalle constructivo. ¿Ya? En el ejercicio del ingeniero no les muestra el detalle del tablero, pero a veces él asume como si fuera un tablero uniforme, que no tuviera este tipo de, ¿cómo se puede decir?, de detalle, que haya un entrecruzados, que tenga unas ciertas separaciones y eso. Él a veces asume de que fuera directamente un cuadrado. Ujú. Para no estar perdiendo en detalles, él dice, ¿para qué detalles? Si aquí tenemos que siempre prever ir por la parte segura, ¿no? No siempre ir a lo exacto. Entonces él a veces hace eso. Obviamente ya le da un espesor de 1 pulgada. O depende del tipo de espesor que vayan a poner. Y aquí se los aclaro, depende mucho. Ups. Depende de la forma que se arma el tablero. Como digo, no es constante, no es fijo ese valor. Entonces, ¿cómo podemos determinar el peso propio del tablero? Yo lo hice de la siguiente manera. Aquí me da las dimensiones. 2.5, que es el mismo ancho que tiene, o la misma base que tiene en este caso el tanque. Ese mismo ancho lo manejo. Y por un espesor de 0.05, entonces quiere decir que de 2 pulgadas. Y multiplico por el peso específico, tengo lo que es el peso propio del tablero. Tengo el peso propio del tablero. Ahora, para calcular lo que es la estructura de madera, es la sumatoria de los pesos de la columna, más la viga, más el tablero. Entonces tengo la carga muerta número 2. Y aquí está. Tengo que es 1820.25. Pero siempre traten de redondearlo entero. ¿Hasta ahí vamos bien? Es un poquito lo más tedioso de hacer este tanque. Después lo demás es mucho más cortito ya. Luego, vamos a la fundación. La parte de fundaciones, en la parte inferior, tenemos lo que son las columnas. Y ya igual está especificado la dimensión de las columnas, secciones transversales, que dice de 4 por 4. Tenemos aquí las columnas. ¿Sí? Columnas de 4 por 4 por una altura de 1 metro. Tenemos altura, son 4 columnas y el peso específico, 2.400. Y tengo el peso de la columna. Siguiente, en el cimiento. El cimiento es el que está de color plomo igual, que es la parte inferior, igual es de hormigón armado. Entonces las dimensiones también nos dice de que es 1 por 1, podemos ver en vista en planta, 1 por 1. Y por 0.5, que quiere decir que tiene una altura de 50 centímetros. Son 4 cimientos y por el peso específico tengo 4.800. Vamos con lo que es la viga. La viga es lo de está con plomito, de hormigón armado también. Las dimensiones también dice que es de 20 por 40, sección transversal. Y tiene una longitud de 1.4. Ahora, ¿de dónde sale esta longitud de 1.4? Tenemos aquí el 1.4. Tenemos acá. Entonces, si yo tengo la separación de columnas, ¿no? Las columnas desde 1.8 de baricentro a baricentro, y tengo el espesor de la columna de hormigón armado,
dice que es de 40 por 40, entonces también si estamos trabajando sobre el baricentro es de 20 en un extremo y 20 en el otro, entonces la diferencia de 1.8 menos 0.2 menos 0.2 es 1.4, entonces en función a esto nos da la longitud. Y multiplicamos por 4 veces, porque son 4 piezas. Y tenemos el peso específico y tenemos el peso de la viga, que es 1075.2 kilopounds. Ahora vamos con el hormigón pobre. Recuerden que una estructura, o en este caso lo que son las columnas o cimientos, no siempre tiene que estar directamente en contacto con la superficie, en este caso con el terreno, ¿ya? Siempre se le debe poner una capa de hormigón pobre para que no, la humedad o los sales dañen nuestro elemento estructural, ¿ya? Siempre. Eso van a verlo, creo que ya lo vieron en materia de construcción, creo que sí. Ahí más o menos se justifica el de por qué, cuándo y cómo y dónde se pone, ¿ya? Y la resistencia que debe tener, la dosificación que debe tener este hormigón pobre, y ya, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las dimensiones y es el mismo superficie en planta de la zapata, porque esa la zapata es la única que va a estar en contacto o la que va a resistir todas las cargas verticales o las cargas horizontales del viento, ¿ya? Entonces sería uno por un espesor. Comenta, el espesor del hormigón pobre siempre es 0.5 o 0.4. En este caso le hemos puesto 0.5. Y el peso específico del hormigón pobre es 2200 a comparado con lo que es el hormigón armado. Y nos da de 110 kilopondios. Ahora, la sumatoria para lo que es la fundación, la carga muerta número 3 debido a las fundaciones, son el peso de la columna, cimiento, viga y hormigón pobre. Entonces tenemos este valor. Lo voy a poner con rojo mejor. Ujú. Carga muerta 1, carga muerta 2 y carga muerta 3. Y por último, con esto basta y es suficiente, pero el suelo también nos aporta algunas cargas verticales hacia el suelo para que lo mantenga más asentado. Y entonces tenemos el relleno. El relleno aquí nos da el peso específico del suelo, que es 1200. ¿Y cuál es el volumen de este relleno? El relleno, como pueden ver, se encuentra, vamos a hacerlo con verde si es posible, es todo esto. Pero vista en planta abarca todo lo que está fuera de la columna. Entonces tenemos que determinar el volumen de esa. Y nos sale de que es el área vista en planta, nos sale 0.84, que es 1 por 1 menos 4 por 4. Entonces ese es el área. Ahora, si yo alargo esto en un sketch, van a ver que va a levantar como una sección hueca, a altura, y justo lo voy a rellenar hacia donde se termina o se ve la viga. ¿Ya? Puedo hacerlo más antes o puedo hacerlo más encima, ¿ya? Eso depende de ustedes. Pero, o como le dicen el esquema. Luego, de ahí determinamos cuántas piezas son. Aquí vamos a tener uno y otro. Por 4 y por el peso específico me sale la carga muerta número 4, 4032 kilopodios, o sea que es un valor importante, ¿no? No es injustificable ponerlo, no ponerlo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No,
Ay, ya. Mientras tanto de eso, ustedes de esa manera pueden ir ya desarrollando ese ejercicio del tanque que ustedes tienen resuelto y lo manejan de manera esquemática. Creo que con el ingeniero tengo que revisar esos prácticos a lo que me dijo. Ya. Y un poco avanzando, y el cargavientos ya lo tienen igual ahí. Tenemos, entonces hacemos la sumatoria de las cargas muertas totales, que es la carga muerta 1 debido al acero, la carga muerta número 2 debido a la madera, la carga muerta número 3 debido a las fundaciones, y por último la carga muerta número 4 debido al relleno. A ver, voy a ver ahorita si en su ejercicio les pone el relleno. Está. Sí, les pone lo que es el suelo. Sí, perfecto. Está aquí igual. Por madera, acero, madera, hormigón pobre, también les pone 5 centímetros, suelo, pero a lo mejor si ustedes lo hacen esquemáticamente, se lo hacen la gráfica, ¿no? Para entenderse mejor. Y el suelo, y luego ya tiene los momentos, el cuadro de resumen, y los vientos, presión de viento está primerito, ¿no? Ya no importa, y después es cortito. Luego de esto, hacemos lo que es el cálculo de carga viva. En carga viva, ¿qué es lo que tenemos como carga viva? En un tanque que va a estar a veces vacío y a veces lleno. Ya, entonces el agua es la carga viva, porque a veces en el transcurso del tiempo que la gente vaya consumiendo en el tanque el agua potable, obviamente que ponemos agua potable, va disminuyendo, entonces la carga es variable, pero siempre tiene un límite, un tope, o sea, cuando el tanque está lleno. Entonces, con ese valor crítico trabajamos. El volumen del agua va a ser la máxima capacidad que tenga el tanque. Entonces sería 2.5 por 2.5 por 2.6 y el peso específico del agua que es 1000 kilopondrios por metro cúbico. Entonces, sí, ya tenemos por carga viva, solamente es eso la carga viva. Ahora, carga viva también también se podría contemplar a la persona o al usuario que vaya a hacer mantenimiento en la parte superior, ¿no? Con el tanque. Pero, ¿cómo lo podemos justificar eso? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Comúnmente el mantenimiento se lo hace cuando el tanque está vacío. Ya, entonces, si yo tomo en cuenta el peso propio de una persona promedio, va a ser mucho menor a lo que es 16, o sea, 16.250 kilopondrios. Por eso que se trabaja directamente con lo del agua. ¿Ya? Y se obvia que haya una persona X dentro del tanque, o sea, tomando en cuenta su peso de esa persona, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya, si no hay nada, continúo. Ya. Luego hacen un esquema de dos columnas, o decir, de dos lados, o una vista frontal. Van anotando justo en el baricentro un apoyo A y un apoyo B, en la cual van a identificar a través de color que el RB1, el RB2 y el RB3. ¿Ya? Ahora, ahí van ustedes, el ejercicio les proporciona lo que es el viento, las direcciones de dónde está viniendo el viento, si es de izquierda o si es de derecha, varía. Ya. Hacen el cálculo de reacciones por zapata, ya sea como les digo, siempre es por separado, columna muerta, perdón, carga muerta aparte, el cálculo de carga viva aparte, el cálculo debido al viento también es aparte, siempre esa parte, nunca lo hagan junto, aunque es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Más simplificado, pero el ingeniero no lo hace de esa manera. Ya, entonces calculan la reacción de zapatas en el apoyo RB1, ¿ya? ¿Por qué RB1 y no RB2? O sea, varía. Si yo veo una axonométrica, aquí tengo una columna, aquí tengo otra columna,
de borde. Entonces yo estoy denominando que esto sería A y esto sería B. Si voy más simplificando, esto sería en la parte posterior A y también B, ¿no? Es lo mismo. Ya, entonces nosotros estamos tomando en cuenta solamente un sector. Ahora, determinar las reacciones. Las reacciones en el apoyo, todas las cargas que ustedes van a ver, siempre se van a llegar o se van a comprimir, se van a distribuir justo en el baricentro. Entonces, de esa manera, porque es simétrica a todos los ejes, este tanque. De esa manera. Porque el del agua llega aquí. El conjunto de lo que es el tablero, las demás cargas por simetría también van a llegar aquí, por baricentro. Y lo mismo sería con lo que son todo lo que es las cargas muertas que hemos visto en el baricentro, ¿ya? Y después es que dividimos entre 4. Entonces esto divido cuánto le llega aquí, cuánto le llega acá, cuánto le llega a cada apoyo, ¿ya? Ahora, tenemos las reacciones. Y no le hemos puesto acá. Ahí tenemos 14.351 dividido entre 4, entonces a cada zapata le llega 3.587.75 kilopondios. Eso es debido a la carga muerta. Vamos qué pasa con la carga viva, cuando el tanque esté lleno. Entonces, también es el mismo procedimiento, divido 16.250 kilopondios dividido entre 4, entonces tengo 4.062.5 que le llega a cada zapata. Ahora, ¿qué pasa con el viento? El comportamiento del viento no es el mismo, o sea, el baricentro no es justo en el baricentro. Recuerden que el viento en esta gráfica o en este esquema viene en una dirección X, ¿sí? Que en este sentido. Entonces, es como, a ver, podemos imaginarnos, ya vamos a intentar. Viene el viento de este sentido. No. Es muy gruesito. Viene el viento de este sentido. Aquí tenemos. Entonces, al empujar todas estas caras, todo ese lado, esa área, mejor dicho, una superficie, ya sean las columnas, las vigas, si lo vemos en 3D, se los voy a completar este vídeo para que ustedes lo tengan muy completo y bien esquematizado de cómo le llega a esas caras. Entonces, debido a esa cara, entonces, esa presión va a hacer de que el tanque se me deforme. Lo voy a hacer así. De rojo. Se me deforme. Es muy exagerado, obviamente, mi esquema ya. Entonces, ese tipo de deformación estaría provocándome, ¿no? Como un péndulo, ¿sí? Bueno, difícil, de vida. Entonces, al generarme esto, vamos a ver que para contrarrestar tenemos que tener las cargas en ese sentido y a través de eso se nos genera un momento, ¿no? Un momento debido a 1.8 a distancia. Y es por eso de que aquí tenemos el viento y los sentidos del viento en sentido contrario, para poder contrarrestar la velocidad de viento que viene. ¿Hasta ahí alguna duda? Y el procedimiento es como habíamos hecho. En este caso la velocidad, unos 120 en Santa Cruz, siempre como el valor máximo debe ser 120. Tenemos las cargas, tenemos la presión 1 y presión 4. Es como estuvieron trabajando con este ejercicio. ¿Lo ve? ¿Qué pasa si, aunque es imposible que el tanque sea inclinado? Bueno, depende, ¿no? De la forma que lo vaya a diseñar. Si es así, el comportamiento de las presiones son diferentes. ¿Qué pasa si en una sección circular el comportamiento es muy diferente? Creo que ya les explicó también por una sección circular. El comportamiento no es el mismo. Ya, y eso sería, chicos, hasta ahí más o menos para que ustedes ya vayan avanzando. El viento creo que ya les tiene, a ver, déjenme ver un momento. Ya tienen de viento, recuerden que el valor cambia cuando es arriba de 9 metros. Este tanque, ¿cuánto de altura tiene?
tiene más de 12. Entonces, tienen que aumentar un incremento, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones cuando es arriba de 9 metros o cuando es debajo de 9 metros. Cuando es arriba de 9 metros, el viento es mucho más intenso, es mucho más. Y mientras el tanque sea menor de 9 metros, entonces hay otras condiciones de que el viento o la forma en la que pueda generar el momento sea mucho menor. ¿Sí? Y ya después tienen que hacer lo que es